Biblia en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 119. Gloria. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Adiós, aleluya. Salmo 119, desde el verso 1 hasta el verso 9. Cuando usted lo tenga, por favor, me lo confirma diciendo amén. Amén. O algunos todavía buscando, voy a esperar que todos lo tengan. Adiós, aleluya. Amén. Salmos 119, desde el verso 1 hasta el verso 9. Amén. Amén. Yo creo, hermano, que la palabra de Dios es infalible. En ella no hay fallas. La palabra de Dios es inerrante. Ella no contiene errores. Y sobre todo, la palabra de Dios es la máxima autoridad de la iglesia de Cristo. Y por eso todos juntos la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Mira este verso. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Verso 9 y último. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En esta noche vamos a estar predicando con el tema limpiados por la palabra de Dios. Limpiados por la palabra de Dios. Dos cosas. Número 1, todo lo que tienen su Biblia, mantengan este texto abierto, el Salmo 119, porque para poder entender la predicación de hoy, vamos a ir con mucha frecuencia al texto. 2, acompáñenme un minuto en oración delante de nuestro Dios. Padre, vengo delante de tu presencia, pidiéndote y rogando tu favor de que, por favor, me llenes del poder y del denuedo de tu Santo Espíritu para hablar tu palabra con autoridad y con confianza. Padre, úsame para la gloria de tu nombre, porque humanamente yo no puedo hacer nada por tu pueblo que está aquí reunido. Pero tu presencia y tu Espíritu Santo en mí sí puede. Señor, paséate en medio de nosotros. Manifiesta tu presencia en esta casa. Si hay alguno que está caído, levántalo. Si hay alguien desanimado, dale ánimo. Y a los que están tristes y afligidos, consuélalos, Señor. Para la gloria de tu santo nombre y para la edificación de tu iglesia, te lo ruego con todo mi corazón, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Limpiados por la palabra de Dios. Y antes de iniciar, siempre que Dios me permite predicar en cualquier lugar, digo estas palabras. Por favor, presten la mayor atención posible. No dejes que nada ni nadie te distraiga. Porque yo soy todavía de los que creen que la palabra de Dios es sagrada. Y que cuando Dios está hablando, toda la iglesia debe hacer reverencia a lo que Dios está diciendo. Porque cuando hablo yo, lo digo yo. Pero cuando habla la Biblia, lo dice Dios. Limpiados por la palabra de Dios. A manera de introducción, el Salmo 119, que fue el Salmo que leímos, es conocido como el Salmo de la grandeza y de la gloria de la palabra de Dios. Todo el capítulo de los Salmos se centra en exaltar la palabra de Dios. Y yo creo que el próximo dato usted lo sabe. El Salmo 119 es el salmo y el capítulo más largo de toda la Biblia. Y no creo que sea curiosidad o algo normal que el salmo y el capítulo más largo de toda la Biblia se encargue de exaltar y glorificar la palabra de Dios. Pero como la Biblia es una mina de infinita sabiduría y el salmo es demasiado largo, yo quiero mostrarle las enseñanzas tan profundas que hay en los versos que leímos, desde el 1 hasta el verso 9. Primer punto. El texto nos enseña que guardar la palabra de Dios trae consigo felicidad. Todo el que guarda su palabra, Dios le da gozo. Dios le da alegría. Dios le da razón y propósito para vivir y existir en este mundo. Y mire, ¿cómo lo dice la Biblia? En el Salmo 119 que leímos, en el versículo 1. Dice el texto: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y usted preguntará, pero predicador, yo no veo la palabra felicidad en ninguno de estos textos. ¿Por qué usted dice que trae felicidad el guardar la palabra de Dios? Hermanos, en toda la Biblia la palabra felicidad no aparece, pero la palabra más cercana a felicidad es bienaventuranza, bienaventurado. Y esta es la palabra con la que los dos primeros textos que leímos comienzan. Bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y para todo estudiante de la Biblia sabe que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Pero la palabra en hebreo del Antiguo Testamento para bienaventurado significa una persona que es afortunada y feliz. El texto está diciendo: los que guardan las palabras de Dios, los que viven conforme a ella, son personas felices, son personas bienaventuradas, son personas que hay gozo en su corazón. Eso es lo que el texto nos está enseñando. Ahora, como punto número 2, usted quizás se preguntará, predicador, ¿por qué es afortunada una persona que guarda la palabra de Dios? ¿Por qué? Versículos 3 y 4. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú
tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Miren lo que dice el texto. Porque no hacen iniquidad los que están en sus caminos. Hermanos, aquellos que guardan la palabra de Dios son afortunados, son felices, son personas plenas y llenas de gozo. ¿Por qué? Porque no hacen iniquidad, porque no viven en el pecado, porque no viven haciendo maldad, porque no están contentos por las cosas que pasan en este mundo, y porque saben que su verdadera morada eterna no está aquí, sino en los cielos. Y mientras estamos en la tierra, nos apartamos de la iniquidad, nos apartamos del pecado y de las cosas que no agradan a Dios. Y al estar lejos del pecado, entonces nos podemos acercar a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, es entonces cuando recibimos el gozo, la alegría, la plenitud y la felicidad. Porque no son nuestras buenas obras lo que nos dan gozo. Es que esas buenas obras nos acercan a Dios. Y al estar cerca de Dios, tenemos gozo, alegría y felicidad. Y por eso cantamos como cantamos. Por eso alabamos como alabamos. Porque Él nos da felicidad. ¿Cuántos dicen amén? El estar cerca de Dios produce gozo, produce felicidad. Pero no la felicidad que da el mundo, no la alegría que te provee afuera la tierra. Porque las drogas, el alcohol, el placer, las cosas materiales, carros, casa, universidad, graduación, son alegrías momentáneas. No te digo que no la logres, lógrala, pero no pongas tu confianza en que vas a ser feliz cuando tengas eso. Porque si alguien aquí tuvo eso en el pasado como meta, sabe hoy que después de tener la casa, el carro, el trabajo que necesitaba, los documentos que tú esperabas, luego que tuviste eso, ya que lo tienes, ahora quieres algo más, porque eso no te dio satisfacción. Mientras no estés cumpliendo con la voluntad de Dios en tu vida, estarás siempre insatisfecho. Porque la plenitud de vida solamente se encuentra en Él. No en nosotros ni en esta tierra. Por eso, como dice una alabanza muy conocida, el mundo no es nuestro hogar. Por eso es que nunca como cristianos vamos a encontrar la satisfacción plena aquí. Porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Vamos hacia nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si esto te llena de gozo y de alegría. Porque en este mundo sufrimos. Y por eso sufrimos con gozo y con esperanza, incluso en el medio de la prueba. Porque Dios nos ha prometido que aquí estamos de pasada, de momento. Pero estaremos por la eternidad en su presencia, en los cielos, cantándole, alabándole y contemplando su presencia. ¿Cuántos esperan con ansias ese momento? Alabado sea Dios. Aleluya. Punto número 3. Tengo que decirte toda la verdad. Trae felicidad, trae gozo, trae alegría, guardar la palabra de Dios. Pero tengo que decirte la verdad completa. También tengo que decirte lo que produce el no guardar los mandamientos de Dios. Y no guardar los mandamientos de Dios y ignorarlos trae consigo vergüenza. Lo dice el texto en el versículo 5. Mire cómo dice el verso 5. Ojalá y fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Verso 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mire cómo dice el verso 6. Mírenlo con cuidado. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Él dice, cuando yo atiendo tus mandamientos y vivo en tu palabra, yo soy bienaventurado. Yo recibo gozo y alegría. Pero
si no guardo todos tus mandamientos, entonces seré avergonzado. Porque, hermanos, el pecado trae frustración. El pecado nos aleja de Dios. El pecado trae vergüenza a nuestra vida. Y le voy a recordar una historia que la mayoría de nosotros conocemos. Adán, en el jardín del Edén, también tenía un mandamiento de Dios. Él también tenía una palabra que tenía que obedecer. ¿Cuál era? Puedes comer de todos los árboles que están en este huerto, pero hay un solo árbol, el que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el mandamiento. De ese no comerás. ¿Por qué? Porque el día en que comas, ciertamente morirás. Morirás espiritualmente y también físicamente. El hombre no obedeció el mandamiento y pasó algo. Sus ojos fueron abiertos. Y él y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando se dieron cuenta de su desnudez, se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque sintieron vergüenza. Hermanos, el pecado trae consigo vergüenza. El pecado no te hace buscar a Dios. Al contrario, el pecado nos aleja de Dios y nos hace escondernos de su presencia. Pero qué maravilloso, qué grande y bueno es nuestro Dios, que cuando nosotros no le buscamos, Él vuelve al huerto y nos busca a nosotros y nos dice: Adán, ¿dónde estás tú? Hermano, debemos estar agradecidos, porque por nuestro pecado estábamos separados de Dios. Pero Él, en su amor y su misericordia, nos buscó cuando estábamos perdidos y nos encontró. Y el fruto de que nos ha encontrado es que tú y yo estamos aquí. Él nos ha salvado. Él nos ha dado vida. Él nos hizo nacer de nuevo y nos ha libertado. ¿Dónde está la iglesia libre que le puede adorar? Él te ha libertado. Él te ha dado vida. Y la vida que tienes es lo que te hace adorar, porque David dice: todo lo que respire, dando a entender claramente que el que respira es porque está vivo, porque los muertos no le pueden alabar. ¿Dónde están los vivos que le adoran? El pecado trae vergüenza. Y te lo recuerdo, cristiano. Quiero hacer un poco de énfasis en esto. Quizás el pastor no se da cuenta de lo que estás haciendo, o nadie, ninguno en tu familia, ni tus líderes. Y como piensas que nadie te está viendo, crees que todo está bien. Pero hay un Dios que conoce lo más profundo y lo más íntimo de ti. Y que donde no llegan los ojos de los líderes ni de los cristianos, llegan sus ojos. Porque Él todo lo ve. Así que sé honesto, pero también sé íntegro. Brady, ¿por qué tú dices eso? No puede ser lo mismo. No. La honestidad es lo que te hace reconocer que tú has cometido una falta. Pero la integridad es lo que no te permite cometerla. Así que sé honesto en arrepentirte de tu pecado, pero sé íntegro delante de Dios, y que tu integridad delante de Dios te lleve a no cometer la falta. Sé íntegro, haz lo correcto en público, pero también haz lo correcto cuando nadie te ve. Gloria a Dios. Punto número 4. La palabra de Dios. Este punto es muy importante para nosotros los cristianos. La palabra de Dios prepara mi corazón para alabarle. Amén. Solamente la palabra de Dios puede preparar mi corazón para que yo le pueda alabar. Pero no alabarle a mi manera. No alabarle como yo creo que es correcto, sino alabarle como Él ha dicho que quiere recibir la alabanza. Como Él ha dicho. Verso 7. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprendiere tus justos juicios. Wow.
El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria. Todo el que es hijo de Dios y se ha entregado a Cristo es un adorador. Y el adorador necesita aprender cómo Dios ha enviado a que le adoremos. Y la manera de hacerlo es aprendiendo sus mandamientos. Por eso Él dice claramente: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Hermanos, a veces pensamos que lo único que necesitan aprender la palabra son los predicadores, o son los maestros de la iglesia, o el pastor, o las personas que tienen algún ministerio con la predicación o la enseñanza. Hermanos, el texto me dice que los pastores, los predicadores, los maestros, los adoradores, los músicos, todos debemos aprender la palabra de Dios. Porque todos somos adoradores, todos somos hijos de Dios. Y para poder alabarle con rectitud, tenemos que aprender los justos juicios de Dios. Tenemos que aprender su palabra. Aleluya. Necesitamos más adoradores, que las letras de sus canciones estén centradas en Dios y no en nosotros mismos. Las alabanzas de hoy, no todas, la mayoría, carecen de contenido bíblico. Me encantó cuando yo llamé al pastor y le dije: dile a los músicos que se aprendan una alabanza para cantarla después de la predicación. Él me dijo: oh, cantamos más alabanzas antiguas. Y yo ahí concuerdo con él. Las alabanzas antiguas tienen más esencia bíblica que las nuevas. No todas, hay muchas nuevas que tienen contenido bíblico y son muy buenas. No podemos generalizar todas, pero en su mayoría las alabanzas del ayer están centradas en glorificar a Cristo, en exaltar a Dios, no en nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino en quien es Dios. Y eso es importante, hermanos, porque si nuestra alabanza está centrada en lo que Dios hace, el día en que Dios deje de hacer eso que tú esperas, se acabará tu alabanza. Pero si tu alabanza está centrada en quien es Dios, como Dios nunca dejará de ser quien Él es, siempre estará una alabanza de continuo en nuestra boca. Le alabaremos cuando todo está bien, pero también le alabaremos cuando todo esté mal. Le adoraremos cuando estemos sanos, pero también le adoraremos cuando estemos enfermos. ¿Alguien puede alabar la gloria del Señor en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Y voy a concluir con mi predicación. Voy a tocar este último punto, pero antes de tocarlo quiero que usted lea conmigo el versículo 9 y mire lo que dice. Recuerda el tema de la predicación: limpiados por la palabra de Dios. Todo el tema de mi sermón se basa en este último verso: limpiados por la palabra de Dios. Verso 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Alguien que lee la palabra de forma literal dice: ah, pero este mensaje no es para mí porque yo soy dama, o yo soy caballero, o yo soy una persona anciana. Ese texto es para los jóvenes, porque dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero ahora te quiero mostrar la belleza de la palabra de Dios y la importancia de estudiarla. La palabra joven en el Antiguo Testamento no se refiere a una persona de cierta edad. La palabra joven en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es una persona con madurez. Una persona que ha alcanzado madurez era un joven en el contexto del vocablo hebreo. Por eso usted ve que Timoteo le dicen joven. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero Timoteo era un futuro pastor. Eso no quiere decir que él tenía 10 o 8 años, sino que era una persona que ya había alcanzado madurez y estaba a punto de entrar al ministerio. Le voy a poner un ejemplo más claro para que usted lo entienda. Cristo. ¿Qué edad esperó para bautizarse y comenzar su ministerio? Los 30 años. Porque esa era la edad en la que se creía que una persona ya estaba cabalmente juiciosa y podía tomar buenas decisiones porque sabía lo que quería.
Y esa era la edad que Timoteo estaba esperando para empezar el ministerio. Por eso era un joven. Amén. Entendiendo esto, que alguien joven en este contexto es alguien que tiene madurez. A ti, joven, que eres maduro. A ti, dama, que eres madura. A ti, caballero y anciano, todo el que está aquí que ha alcanzado madurez. ¿Con qué limpiará el maduro su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Hermanos, si su palabra limpia mi camino, entonces, ¿qué lo ensució? ¿Qué ensució nuestro camino? Lo ensució el pecado, como lo vimos en el jardín del Edén. El hombre recibió la muerte física, recibió la muerte espiritual, y aparte de eso, fue sacado del jardín, de la presencia de Dios. Pablo lo dice en el libro de Romanos, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si somos limpiados por la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? La Biblia habla en el libro de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo que usa el texto es palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es Jesucristo. Todo pecador que pone su fe y su confianza en Jesucristo está listo para ser limpiado de sus pecados. Porque Cristo murió en aquella cruz, derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo sé que tu falta puede ser grande, yo siento la presencia de Dios. Yo sé que tu maldad puede ser grande, pero no importa cuán grande sea tu pecado, la sangre de Cristo es mayor. Su sacrificio en aquella cruz es mayor. Así que cree en Él, confía en Él, mira a Cristo, depende de Él, porque Él es el único que puede limpiar tu camino. Él es el único que puede darte salvación y vida eterna. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo limpia de pecado. Cristo es la palabra de Dios. ¿Cuántos le adoran con gozo? ¿Cuántos le adoran con alegría? Porque Él ha limpiado nuestro camino. Limpiados por la palabra de Dios. Limpiados por Jesucristo. Porque Jesucristo es la palabra de Dios. Y termino diciéndote esto. Recuerda la mujer del flujo de sangre. Tenía muchos años enferma, pero ella creyó que Jesús era la palabra de Dios. Y dijo: yo estoy sucia, yo estoy inmunda, estoy enferma, pero si yo toco la palabra, voy a ser sanada. Si toco la palabra, voy a ser limpiada de mi inmundicia. Y se esforzó con todo su corazón y tocó la palabra. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó cuando ella tocó la palabra? Fue limpiada y sanada de su enfermedad. Es algo más hermoso. Levíticamente hablando, esta mujer, por su condición de sangrado, estaba inmunda, y todo lo que ella tocaba se volvía sucio. Pero en esta ocasión ella tocó la palabra y la palabra no se ensució, sino que ella fue limpiada. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no se contamina. Gloria. Hay muchos comercializando con el evangelio. Hay muchos haciéndose ricos con la palabra. Pero hermano, la gente que predica para engañar está mostrando su impureza personal, porque la palabra de Dios no se contamina. Pero esta mujer tenía una gran dificultad porque había una multitud que la apretaba y se le hacía difícil tocar la palabra. Y quizás
tú tengas una multitud, no de personas, sino de problemas, de ansiedad, de depresión, de enfermedades, de preguntas sin respuesta, y quieras tocar la palabra y no puedas. Pero si esta es tu condición, por esa razón estoy comprometido fielmente con mi Dios en predicar la palabra. Porque si por tu situación tú no puedes tocar la palabra, a través de la predicación la palabra te puede tocar a ti. La palabra te quiere tocar, te quiere limpiar, te quiere salvar. A ti que no conoces a Cristo, cree en Jesucristo. Y a ti que has creído en Cristo y que eres cristiano, no trivialices el cristianismo. No lo tomes como algo normal. Lo sagrado es sagrado y lo impío es impío. Y dice Cristo al final en Apocalipsis: el que sea impío siga impío todavía, pero el que sea santo santifíquese más. Vamos a crecer en santidad. Vamos a crecer en el fruto del Espíritu. Vamos a crecer conforme a la imagen de Cristo, para ser no solamente una palabra, sino un testimonio viviente de que su palabra nos ha limpiado. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo. Jesucristo. La palabra de Dios. Quiero invitarle a ponerse unos minutos de pie para terminar este tiempo cantando una alabanza de adoración a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Dios, alabado.